¡Amazónico! Yo soy un indio. ¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo. Edificar una esperanza común. 7F Ecuador, por más democracia. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Mientras el mundo de a pocos 7F. 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 ¿Cómo están esos 7F, corazones? ¿Cómo están esas almas? ¿Cómo están esos 7F, ánimos, queridos amigos oyentes? Una mañana más de 7F, Ecuador 7F, por más democracia. 7F, La más 7F, escurridiza, la más 7F, deseada por 7F. los micrófonos y la Radio Nacional Ecuatoriana. Mi amiga, la morocha, la escurridiza coronel. ¿Cómo estás, Carlita? Buen día. Hola, amigo Andresito Durán. Buenos días, muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a 7F Ecuador por más democracia. Bienvenidos a la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Como siempre, todas las mañanas. Gracias en el mundo entero a quienes nos sintonizan y nos ven a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Las redes sociales de Pichincha Comunicaciones, ya saben que además tenemos preguntas para ustedes y interactúen con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es 7F Ecuador por más democracia. Andresito Durán, buenos días. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Estoy Sí. con frío. Te vi tiritando ahora, como pollito ha venido ahora, pero así. Estoy Hecho vestido como pollito hecho incluso. pájaro venido, Me pero han dicho tiritando. que he venido camuflado de barcelonista, eso jamás. No. Pero bueno, De pollito ha venido De el día pollito, de de hoy. pollito. Pero por favor, abríguense si van a salir de sus casas. Sí, que está Ya haciendo un saben, frío. siempre con las normas de bioseguridad. Recuerden que todavía tenemos que cuidarnos y cuidarnos cada uno de nosotros es súper importante. Pero también hay que cuidarnos ahora del frío porque se nos viene un invierno al parecer bastante fuerte, bastante duro, especialmente en la capital de los ecuatorianos, en la provincia de Pichincha. Así que por favor a cuidarse todos, a tener mucho cuidado si va conduciendo. También vaya tranquilamente, no como Fittipaldi, peor como Schumacher, así que vaya tranquilo para evitar Como accidentes Ayrton de Senna, tránsito. tampoco. Tengan muchísimo cuidado, queridos amigos oyentes. En sus manos siempre está tener la responsabilidad cuando uno conduce, cuando uno está tras del volante y por supuesto las personas que
se encuentran viajando y transportándose con cada uno de ustedes. Tomen precauciones del caso y bueno, ya saben, a afianzar esos protocolos de bioseguridad para que esta pandemia, esta sindemia no se siga extendiendo. También es una recomendación que la hacemos desde su casa, solo suya y nada más que suya, la de Pichincha Universal. Nos pueden sintonizar, como ya lo dijimos, por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas y Manabí. 9:10. Arrancamos, Carlita, ¿te parece? Por favor, arranquemos entonces en este momento ya con los picoteos que nos hace nuestro querido pajarito azul de Twitter. ¿Qué dice Larry? Ya empezamos aquí. 7F Ecuador por más democracia. Échale entonces. ¿Qué dice Larry? A ver, volvemos entonces a estudios acá. Quiero agradecer a Javi Bisuete en los controles, a Cristian Maile en la transmisión en vivo, al banderillero Doctor Acosta que anda por ahí, pululando como siempre, a todos esos compañeros y colegas que hacen que este espacio sea posible y llevarles información de primera, con calidad y por supuesto con responsabilidad ulterior, como es parte de nuestra filosofía y nuestro lema. Sin más preámbulos, échele, Carlita, por Iniciamos favor. entonces con la noticia que nos comentaban el día de ayer. Desde el día de ayer ya era obviamente ya un hecho, el nombramiento del nuevo ministro de Salud, el señor Rodolfo Enrique Farfán Jaime, es nombrado como nuevo ministro de Salud de Ecuador, luego de que Juan Carlos Ceballos renunció al cargo y salió del país en medio de escándalos de corrupción. Quienes lo ven pueden ver en estos momentos en el Twitter de Clave Política. Y así es como tenemos un nuevo ministro de Salud que terminará este periodo de gobierno. Le faltan 3 meses, 2 meses, sí, 3 meses más o menos de estar en el cargo. Vamos a ver qué es lo que va a realizar. Sí, está haciendo cuentas del Andrés. Marzo, No, pues, abril, mayo. 2 meses le quedarían ya prácticamente. Sí, más o menos. Entonces vamos a ver qué es lo que hará el ministro Yo estoy de medio Salud. perdido en el tiempo. Sí, estamos de. Pero bueno. Por favor. Inicios de marzo. Sí. A ver, acá hay un tema que me gustaría a mí precisar. Y yo tengo la sensación, en función de toda la evidencia que hemos recolectado en el tiempo que ya nos encontramos al aire en Pichincha Universal, es que yo no sé qué piensen los amigos oyentes y la gente que nos puede seguir a través de las transmisiones, pero siento que toda esta situación que hemos vivido de sindemia, de pandemia, de reparto de hospitales, de insumos médicos, de corrupción en el sistema sanitario, del reparto de vacunas a estratos de la sociedad privilegiados, de prebendas en el ámbito de la Asamblea Nacional, ha quedado en la impunidad, en la absoluta impunidad. Y no he escuchado casi, bueno, exceptuando la candidatura de UNES, a los candidatos que hoy han pasado, dígase a los electos también, que ya van a ser asambleístas, en este caso de la bancada de Creo y diferentes de Izquierda Democrática Pachacutic, pronunciarse sobre los hechos de corrupción y pronunciarse al respecto de que este caso no sea uno más que se sume a la lista de casos que quedarán en la impunidad, lo cual es preocupante, Carlita. Pronunciarse sobre la salida del ministro de Salud, o sea, renunció y dijo, ahí quedan boniticos, me voy nomás. Ahí queda, no por no decir decir otras cosas. Pero ahí queda yo ya vacuné a los míos, topes, nos vemos. Mamita está vacunada, me voy. Entonces se fue, así nomás. ¿Qué decir al respecto de esto? Porque la Asamblea tiene 2 funciones establecidas constitucionalmente. Una que es legislar y otra que es fiscalizar. Y hay una serie de actos de corrupción que realmente a uno, más allá de generarle vergüenza ajena, preocupa muchísimo porque se ve una escasa orientación y enfoque en cuanto a la política pública. Y no existía un pronunciamiento por parte de algunos asambleístas electos en torno a los casos de corrupción. Yo digo, ¿no? Pregunto, tenemos ahí un asambleísta que pasó rozando, que casi que se queda supletorios y de casualidad terminó entrando a la asamblea, que es el señor Villavicencio, que dicho sea de paso ha atacado a algunos colegas y compañeros de este medio de comunicación público. Pero a la final no se sabe si el señor va a tener la disponibilidad de investigar, el que es tan sesudo en sus investigaciones, ¿no? Investigar los actos de corrupción.
que ha pasado con el plan piloto de vacunación, porque ciertas élites económicas y políticas han accedido a estas vacunas y la mayoría de la población sigue la indefensión. Y también es importante que recalquemos que hay celeridad en los procesos de fiscalización, de control en ciertas cosas, pero no para todo. Y realmente esto creo que es un tema de prioridad de todas y todos los ecuatorianos, y queremos saber qué se ha hecho con las vacunas, que además han sido compradas con el dinero de nuestros bolsillos, con el dinero de nuestra gente, de las y los ecuatorianos. Y el señor exministro de Salud solo dijo: chauís, como dicen por ahí, me voycito. Más escurridizo que la Carlita Coronel. Ya ve que me ganaron. Pero bueno, esperemos que... Realmente no sé qué decir si esperamos ya estos 3 meses que se haga qué. Justo hoy en la mañana escuchábamos también declaraciones y explicaciones en Punto Noticias sobre la idea del proyecto y el plan de vacunación, que para que realmente sea efectivo tiene que ser por lo menos desde el 90% de la población. Tiene que estar vacunada. No es que ahorita llegaron 8,000, vacunamos a 4,000 personas. De aquí en un mes llegan 16,000, vacunamos después a las 8,000 y así sucesivamente. Tiene que ser un plan grande para que realmente exista una inmunidad de rebaño. Entonces, eso también es preocupante, porque quiere decir que probablemente las personas que ya están vacunadas ahora ya no sean inmunes para las nuevas cepas que se vienen a finales de año. Entonces, ¿realmente vamos a poder frenar esta ola de la crisis sanitaria que tenemos? Eso también es preocupante, porque es un gasto adicional, no se está haciendo una planificación adecuada. Realmente a mí me preocupa muchísimo. Cuando nos toque a nosotros, Andresito, ¿será que nos tocará? Hay otra cosa también que es importante mencionarlo, es que las personas que están en primera línea son las que no han tenido la posibilidad de acceder al proceso de vacunación. Por supuesto. Y yo Recordemos pregunto, lo que pasó en el Pablo Arturo Suárez. Yo pregunto, estamos trabajando con el señor Acosta en la adquisición de este informe, de este detalle de las personas que han accedido al plan piloto de vacunación. Pero ya tenemos algunos rastros, algunas huellas, algunas evidencias en torno a la gente que accedió al proceso. Y aparecen nombres como el del señor Rodrigo Paz, que estuvo también visitando Chimbacalle. Yo no sé si haya visitado en alguna otra oportunidad Chimbacalle. Y está también el señor Diego Oquendo. Personas que no están en la primera línea, no son doctores, no son enfermeros, no son gente que pertenece al sistema sanitario de salud público y que de alguna forma no tienen ningún tipo de vinculación con el frente que se le tiene que hacer, el frente de batalla que se le tiene que hacer a esta sindemia. Entonces yo consulto, ¿qué rol cumplen ellos como para tener una especie de privilegio cuando en primera instancia, en las fases del plan de vacunación, se establecía que las personas que accedían a la vacunación o al plan piloto eran los que se encontraban en primera línea? Médicos, policías, militares y también los docentes. Entonces yo creo que esto deja algunas cuestiones que decir, que pensar, que reflexionar y que también criticar y cuestionar. Este país en estos años se ha convertido en un país que pertenece al 2% de la población y no a la gran mayoría. Entonces yo sí considero que hay que analizarlo, hay que reflexionarlo y que hay que evidenciarlo sobre todo. Y sobre todo, Andrés, hay que no olvidarlo. Porque también nos caracterizamos de aquí por ya pasó, ya renunció el ministro, ya se fue, ya pasaron lo de las vacunas, ya se fue nomás. Entonces, a no olvidarnos de ese tipo de cosas, y nosotros como primeros veedores ciudadanos, nosotras y nosotros los ecuatorianos, tenemos que estar ahí pendientes. Nosotros también tenemos que estar ahí pendientes de todo lo que suceda y exigir obviamente a las autoridades que se cumpla la ley. Tenemos otras noticias de nuestro queridísimo pajarito azul, Andrés, y quiero comentarles a nuestros oyentes y nuestros televidentes también. Lo tomamos desde el tuit de Ruta Crítica, del portal de Ruta Crítica, lo tenemos ahí en pantalla con nuestros amigos que nos siguen en YouTube. Y dice, tomado de la página del señor J. Lloret, dice: alerta, a menos de 90 días que termine este gobierno, Selec, que es la empresa eléctrica ecuatoriana, busca sacar un contrato millonario direccionado de más de $5 millones a última hora
para renovar parte de sus sistemas informáticos. Vamos a poner la lupa de la fiscalización en todos estos procesos, dice el tuit del señor J. Lloret, ex gobernador del Azuay. A ver, algunos datos del requerimiento de contratación a ser modificado. Primero, el 18 de febrero de 2021 es la fecha del requerimiento, es decir, a 2 meses que se entregue el gobierno a las próximas autoridades en estas elecciones del 11 de abril. El presupuesto referencial es de 5.534.428 dólares con 55 centavos. Ese era el valor referencial, ¿sí? El nuevo valor asciende a 10.866.166 dólares. Hay algunas interrogantes que tenemos, porque se plantea una serie de requerimientos, entre ellos implementar un sistema actualizado para mantener un contrato de modalidad SAS de llave en mano para la Corporación Eléctrica del Ecuador y corregir los problemas actuales en cuanto a la transformación de la energía. Estas son cuestiones que se hacen jalado de los pelos, a última hora, en última instancia, y que de alguna forma develan la improvisación con la que se maneja este sector energético en el país. Entonces, sí llama muchísimo la atención que a vísperas de culminar la gestión gubernamental se intente duplicar el valor, ¿sí?, por algo que ya se tenía en primera instancia previsto, y como novedad, con un tipo de régimen especial, cuando estos valores, que no son ínfimas cuantías, sino que son rubros importantes, se los tendría que enviar a través de licitación. Entonces, como este ejemplo, ha habido algunos que incluso nosotros los hemos investigado en los periodistas, y que una de las patologías que siempre encontramos en la contratación pública es que utilizan el régimen especial o las ínfimas cuantías para hacer chanchullos, señores, chanchullos. Entonces, habría que analizar, porque una cantidad así, me parece, denme el margen o el beneficio de la duda, me parece que tiene que ir por licitación. ¿Ahí debería entrar Contraloría, Andrés? Por supuesto, porque esa sí es la institución competente y se encarga de generar una rectoría sobre los bienes y la actividad de oficio del Estado. Pero es preocupante que a última hora se pretenda hacer aquello. Recuerden que se retiró parte del subsidio a los combustibles en plena pandemia, ¿no? Así es. Una iniciativa que con el decreto 883 en pleno octubre generó unas protestas nunca antes vistas en la historia reciente del país, al menos desde el inicio del siglo XXI. Creo que es una de las grandes marcas que se lleva a este gobierno. Totalmente, ¿no? Y además una de las características de este gobierno es la clara improvisación que existe, porque esto demuestra que en última instancia se va definiendo un acuerdo que ha sido sentenciado con el Fondo Monetario Internacional, que tiene de alguna forma como característica principal la monetización, la concesión, pero más clarito la privatización de los activos del Estado. Así es, estimado Andrés. Entonces, como les decíamos anteriormente, a no olvidar tampoco este tipo de cosas que se hagan a último momento, tienen que tener un porqué y un para qué, porque si realmente hay una justificación adecuada que ahí debería entrar Contraloría, pues bueno, estaríamos tranquilos. Pero no olvidarnos de este tipo de detalles que pasan, como dice el Andrés, a último momento. Pero tenemos un video que queremos compartir con ustedes y quiero que estén ahí pendientes quienes están con nosotros en nuestras redes sociales y escuchemos lo que dijo últimamente el señor Lazo. Hablemos de que en el gabinete pueden haber ecuatorianos prestantes, que pueden ser no partidarios de Creo, y que yo he definido perfiles muy claros. Y he dicho, por ejemplo, necesitamos un contralor del Estado que sea realmente un funcionario. Y he hablado de María Paula Romo para explicar el perfil, diciendo ella que políticamente pertenece a otra orilla de la que yo pertenezco aparentemente. Claro, ella me ha criticado. Y yo estoy pensando en que sería una gran funcionaria del Estado ecuatoriano, porque el Contralor es independiente señor Lazo, del eso gobierno. significa que
Ay, ay, ay. Lo dijo el señor Lazo, palabras suyas. Nadie le ha puesto las palabras en la boca, solito dijo. Oye, pero ¿cómo En es una ese, entrevista cómo es ese en Hora dicho? 25, ¿no? ¿Cómo es ese dicho que por la boca? Paga el pez, Ahí está. o muere el pez. El muere Muere el pez. No me Muere cambies el de pez. lema, por Muere, favor, muere el por pez. favor. Sí, o sea, ya me está corrigiendo el Javi Ya. Suete. Por la boca muere el pez. ¿Qué decir al respecto de estas declaraciones comprometedoras del señor Guillermo Lasso? Porque de alguna forma está evidenciando que si Romo no hubiera transitado por ese juicio político, obviamente era una carta a jugar en En su una gobierno. posible, Ujú. en un posible escenario de que él llegase a ser el próximo presidente de la República. La señora Romo es la responsable directa de toda la masacre que se vivió en el paro nacional de octubre. Es la responsable directa de la crisis del sistema sanitario. No lo digo yo, lo dicen las cifras, lo dicen los sinnúmeros de informes por parte de organismos de derechos humanos. Recuerden la Alianza por los Derechos Humanos, que forjó más o menos unas 6 organizaciones, entre esas el CEDU, que estableció la violación sistemática de derechos humanos en el paro nacional de octubre. Más de 1.300 personas detenidas, más de 1.300 personas heridas. Se dice o se maneja la cifra de 11 personas fallecidas. Hay unos datos extraoficiales que hablan de que serían más las personas que fallecieron en el paro nacional de octubre. Y una serie de cuestionamientos a la violencia excesiva por parte de la policía en este contexto. A eso súmele las muertes de los diferentes centros de rehabilitación social por estas querellas, disputas entre organizaciones delictivas y sus conexiones con las organizaciones narcodelictivas. Digo, ¿esta persona puede realmente ser considerada por Guillermo Lasso para formar un posible gabinete y ser incluida dentro del mismo? Al parecer lo que acaba de decir, sí. Lo que Sí. él dice es que sí. Él dijo Lo que sí. La consideraría como parte de su gabinete. Bueno, tendríamos que saber Y primero también como dónde está. contralor, es un perfil excelente para contralor. Así dijo, es. ¿no? Y yo quisiera saber dónde está primero, para que el señor El- Lasso la el- tome el- en cuenta. El doctor Acosta me dice, ya pues entonces que María Paula Romo audite el reparto de hospitales. Sería bueno, ¿no? Sería Para buenísimo, saber qué pasa. buenísimo. Juez y parte, dicen por ahí. Juez y parte. Pero bueno, Pero, veamos a qué ver, es lo que sucede en la espérate, segunda vuelta. detengámonos un momento acá, porque esto es importante, Seguir picoteando Carla, ahí, sí. Yolanda. Porque cuando uno dice, está bien, o sea, va a formar parte del gobierno, ¿quién era María Paula Romo? Uno tiene que preguntarse cuál era el perfil político, qué rol ocupaba, qué cargo desempeñaba dentro de la gestión del gobierno. Estaba a cargo de las gobernaciones, Ujú. estaba a cargo de las negociaciones con el legislativo, estuvo al frente del paro nacional de octubre. Algún momento entrevisté a Franklin Ramírez y él hacía un símil, una analogía espectacular. Creo que me trae un mosco. ¿Qué iba a decir? Sí, sí. Y hacía una analogía espectacular. Ella es la dama de hierro del Ujú. gobierno de Moreno. Así es. Interesante porque el símil era con Margaret Thatcher. Entonces, me parece a mí que ahí es donde nosotros tenemos que englobar cuáles eran las características de este perfil político y sobre todo qué es lo que manejaba y cómo operaba. Las gobernaciones, las La Policía negociaciones con el Nacional. legislativo, la Policía Nacional, el caso del ISPOL, justicia. la justicia, los vínculos y las presiones que ya se habían advertido incluso por parte de las mismas autoridades de esta señora hacia organismos de control y fiscalización del Estado, como el caso de Fiscalía y Contraloría. Entonces no era cualquier pelito. Y de coche. terminó con broche de oro con la super portada de la revista Mariela, con esa blusa de una artista ecuatoriana que lo había pintado muchos años atrás. Sin embargo, frente a la connotación de octubre del 2019, para mí fue así, pongan cualquier excusa y cualquier pretexto para haberse puesto algo así, fue realmente una burla y un pisoteo a las víctimas de octubre del 2019 realmente. Sí, Entonces, totalmente. creo que cerró con broche de oro todo el paso por el gobierno de Moreno, creo que con esa actitud. Pero
Así es como están las cosas. Ya saben, ahí podría estar una de los personajes que podría volver en el más caso, oscuros, en el caso más de que el oscuros. señor Guillermo Lasso llegara a la presidencia de la República. Hay que decirlo sin prurito. Uno de los personajes más oscuros de la historia ecuatoriana, de la reciente historia ecuatoriana. Avancemos entonces. Avancemos entonces, mi querido Andrés y mis queridos oyentes, porque tenemos una fotografía que nos presenta el portal Ecuador Play. Y quiero que lo vean quienes están con nosotros a través de las redes sociales y nosotros les vamos a leer. Es una fotografía, son dos fotografías del señor Guillermo Lasso en dos momentos de la candidatura en estos momentos. El 27 de agosto del 2020, Guillermo Lasso pidió al presidente Moreno que vetara el COS, el artículo LGBTI 115, 193, 208, porque según responde a una ideología cuestionada y cuestionable que no merece ser elevada a una legalidad que la legitime. Recordemos el día de ayer, ya hicimos el comentario sobre las disculpas que hizo su candidato a la vicepresidencia, justamente sobre la deshomosexualización en estas clínicas que muchas veces son hasta clandestinas. En 28 de febrero... Tú tenías, antes de que des el dato, tú tenías una información interesante acerca de la homosexualidad, cuando fue considerada... La Organización Mundial de la Salud en 1990 sacó del listado de enfermedades a la homosexualidad. Y un médico, recordemos que es neurocirujano y además es académico, el candidato a la vicepresidencia de la República, el señor Borrero, al parecer no se había enterado de eso hasta que dio esas declaraciones en un portal de noticias. Así que a informarse un poquito más. Eso creo yo que es importante nuestros candidatos. El 28 de febrero del 2021, lo que dice el señor Lasso. Lo que sí tengo claro es que estigmatizar estas realidades ha causado dolor y violencia para las personas LGBTIQ+. Todas y todos tienen cabida para construir visión de un país unido en la diversidad. Eso dijo ahora Guillermo Lasso, algunos meses después. Ha cambiado completamente su discurso, su vestimenta, su forma de andar. Bueno, ya dicen que además está con otros asesores. Realmente es Jaimito solo por Durán. campaña. Es solo por campaña. El tío. No, espero que realmente no sea solo por campaña, porque realmente la lucha LGBTI... a ver, no te ha sido engañes, Carlita, es brutal. por campaña. Pero bueno, vamos a una pausa. No quiero perder la esperanza. Porque hay un Tenemos pedido una de cadena. SECOM. Tenemos Vamos a una una cadena y pausa y regresamos. volvemos. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Entre dos modelos, Ecuador decide. 9 de la mañana con 31
45 minutos de esto es 7F Ecuador por más democracia, y antes de darle paso a nuestro invitado del día de hoy, justamente vamos a hacer una pregunta justo por el tema que tenemos con nuestro invitado de hoy. Quiero responder a la pregunta que teníamos el día de ayer en nuestro Twitter de Pichincha Comunicaciones, gracias a ustedes, nuestros internautas que nos dejan ahí sus respuestas, y era: ¿quién considera usted que debería ser el próximo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional? Ricardo Ulcuango, Salvador Quispe, Pierina Correa o Dalton Basigalupo. El 75.1% de nuestros consultados respondió que Pierina Correa debería ser la nueva presidenta de la Asamblea Nacional. Y para ustedes, si es que no pudieron poner ahí su respuesta el día de ayer, pues vaya hoy al Twitter de Pichincha Comunicaciones. La pregunta que tenemos para usted el día de hoy: ¿está de acuerdo con que el Internet reciba subsidio del Estado? ¿El Internet debería recibir subsidio del Estado? ¿Está usted de acuerdo o no? Esa es nuestra pregunta en Twitter para ustedes en Pichincha Comunicaciones. Bueno, ahí tenemos un poco las encuestas que son tan necesarias para que usted participe y opine y dé su punto de vista al respecto de la situación que se ha propuesto desde la intencionalidad editorial de este programa. Sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida al ex viceministro de Telecomunicaciones, Adrián Ibarra, con quien vamos a desentrañar esta situación de conectividad de Internet en tiempos de pandemia. Recordemos que este contexto ha permitido o ha facilitado el despido masivo de personas que trabajaban en los infocentros y también niños, jóvenes, ciudadanos que no han podido acceder a este sistema de Internet en tiempos de pandemia. Pero bueno, sin más preámbulos ni preludios, quiero dar la bienvenida a Adrián Ibarra. Adrián, ¿cómo estás? Buen día. Está con el micrófono apagado, Adrián. Estás sin audio, Adrián. Muy buenos días, Carla. Muy buenos días. Muchas gracias por la acotación del micrófono. Sí, primero que nada quiero sucediendo en estos tiempos de pandemia con la conectividad. Para hablar de este tema también hay que tomar en cuenta el rol que ha cumplido esta empresa estatal que es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Hay por ahí algunos elementos técnicos que lo vamos a ir desarrollando sobre la marcha, pero evidentemente hoy el Ecuador se encuentra entre dos modelos claramente establecidos. Uno es el modelo que propicia el correísmo o Andrés Arauz, y otro es el modelo que propicia el ex banquero Guillermo Lasso y el neoliberalismo. ¿Qué decir al respecto? ¿Cómo entenderlo? ¿Cuál es tu apreciación acerca de las telecomunicaciones y el Internet en tiempos de pandemia? Bueno, definitivamente creo que la pandemia ha desnudado muchas realidades en el contexto no solamente internacional, sino mucho más en nuestro contexto nacional, acerca de esas grandes brechas de inequidades de acceso al Internet. Creo que antes no era tan visible ver justamente estas falencias en lo que tiene que ver con cobertura de redes de Internet en las comunidades y parroquias rurales del país. Pero con la pandemia creo que se desnudaron muchísimas de estas inequidades, muchísimas de la necesidad tan grande que tienen las personas de conectividad. Y creo que también si algo ha resultado mal de todo este tema de la inequidad que existe en el acceso al Internet, más aún en la ruralidad de nuestro país, es el hecho de que se haya romantizado, ¿no? Hoy por hoy, ver un niño estudiando en una banca de un parque para los grandes medios de comunicación les resulta un logro, cuando deberíamos indignarnos totalmente de que nuestras personas, nuestros niños, nuestros adultos mayores no tengan justamente lugares dignos, lugares cómodos donde puedan realizar y donde puedan utilizar un Internet. Que como bien tú lo mencionabas, Andrés, hay dos corrientes, no solamente en el Ecuador, creo que en el mundo entero, en donde vemos que podemos priorizar los servicios públicos dando mejor acceso a la gente, dando mayor equidad, proponiendo justicia social entre quienes utilizan los servicios, y los modelos privatizadores neoliberales que lo único que hacen es destruir justamente este tipo de servicios y regresar a esta política del sálvese quien pueda, ¿no? O de que el que tenga los recursos pueda acceder a los mismos. Pienso que lo adecuado, la verdad, tomando en cuenta la coyuntura de nuestro país y la gran necesidad
que nosotros tenemos acerca de un Internet como un servicio público, que realmente es algo que debería ser muy bien valorado, y que la propuesta en este caso de Andrés Arauz y de Carlos Rabascal lo promueven. Creo que es la manera adecuada de lograr un desarrollo en las telecomunicaciones que nos permita esa equidad, que nos permita justamente que los más desposeídos, que los que menos tienen, tengan ese acceso tan necesario hoy por hoy. Adrián, sin embargo, esta propuesta justo que tú topas en este momento habla de entregar gigas a las y los ciudadanos, a llegar a la ruralidad con el Internet. Hablamos de subsidiar y tener una vialidad del Internet para todas y todos los ciudadanos. ¿Esto realmente es posible? Es decir, ¿se puede subsidiar este servicio? ¿Se puede ya empezar a generar el Internet como uno de los servicios básicos, como el agua, como la luz? ¿Se puede realmente hacer desde el Estado, desde el gobierno? ¿Lo puede realizar? Carla, creo que una parte pequeña de la propuesta es justamente el subsidio para quienes menos tienen, pero definitivamente para lograr ese acceso universal tan deseado, para lograr que hoy por hoy esas más de 400 o casi 400 parroquias rurales que no tienen internet, que no tienen acceso a conectividad en nuestro país, puedan conectarse a una red de fibra óptica que tenga un servicio, digamos, de calidad. Se necesitan atacar por varias aristas. Una definitivamente será el subsidio para quienes menos tienen. Lo otro, promover a través de las organizaciones de economía popular y solidaria que se organicen empresas locales para que puedan realizar este desarrollo justamente de la última milla o de la cobertura tan necesaria del Internet en las parroquias y comunidades rurales. Entendiendo justamente que para las grandes corporaciones no es negocio lanzar fibra óptica en comunidades, en parroquias rurales, donde el negocio financieramente no es sostenible. Pero sí para una empresa pequeña de economía popular y solidaria, proveniente de la misma comunidad o de la misma parroquia, realmente sí va a ser un negocio atractivo el poder brindar este servicio adicional que haríamos, digamos, bien a la comunidad, aumentando la red y la capacidad de acceso al Internet que tengan las personas. Entonces yo creo que el abanico y el portafolio justamente de acciones que se tienen que realizar en pro de esta visión de tener un país 100% conectado, con mayor equidad en lo que tiene que ver con el Internet, requiere no solamente de un subsidio como tal para los segmentos más pobres, sino también requiere justamente esa visión de que lo importante es que tengamos el servicio y que la gente sepa aprovechar de una buena manera, de manera productiva el Internet. Estimado Adrián, consultarte sobre lo siguiente. Nosotros hemos charlado en repetidas ocasiones sobre el crecimiento de las telecomunicaciones, de la Internet y de las grandes empresas que se dedican a este tema de la conectividad a nivel mundial. Se reporta un crecimiento de importantes empresas a nivel mundial y más aún en tiempos de pandemia porque obligó a la sociedad a digitalizarse y a entender el ecosistema digital. Pero en el Ecuador se pretende todo lo contrario. En vez de crecimiento, o en términos financieros pueda que haya existido un crecimiento en la facturación, por ejemplo, de CNT, pero se pretende la concesión, la monetización, la privatización, usted póngale el eufemismo que más le guste. ¿Cómo entender este contexto y esta intencionalidad por parte del gobierno? La verdad, esto, Andrés, ha sido lamentable y yo creo que hasta cierto punto también descarado de parte de quienes hoy por hoy manejan la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. El negocio, para que tengamos una referencia, el negocio a nivel mundial de las telecomunicaciones en estos 2 últimos años de pandemia se ha incrementado en más allá de un 23%, en lo que tiene que ver tanto con facturación como con las ganancias que han tenido adicionales las compañías de telecomunicaciones. Porque hay que ver que la gente ha necesitado mucha más conectividad, ha necesitado aumentar el ancho de banda de sus casas, que hoy por hoy, con la gente confinada, los niños recibiendo clases desde sus hogares, definitivamente se necesitan bandas anchas mucho más grandes en los hogares para poder satisfacer esta necesidad de conexión. Mientras que los números de la CNT, veía yo un reporte hace un par de días acerca de facturación, solo en el último año ha decrecido 20%. Entonces a esto, entre un contexto mundial donde las telecomunicaciones crecen de manera boyante, tener una empresa pública que es líder justamente en servicios de telecomunicaciones y de redes fijas, que disminuye un 20% de su facturación, la verdad es que no nos queda la menor duda, o por lo menos a mí, de que existe un sabotaje predeterminado
de quienes administran actualmente CNT para realmente hacer que la empresa pierda su valor en lo que tiene que ver con los activos y definitivamente intereses oscuros detrás de la privatización o de la monetización y de la valoración de la empresa pública de telecomunicaciones del Ecuador. Es importante entonces recalcar este tipo de apreciaciones porque tenemos que conocer también cuáles son los activos que tenemos como y en ese ecuatorianas y contexto ecuatorianos. también es que se da, ¿no? En ese contexto. Recordemos también hay un dato específico que una de las operadoras más grandes que tiene, y no solamente el Ecuador, sino el mundo, que es Claro, tuvo una glosa desaparecida por ahí de $112 millones, recordemos, en la Contraloría recientemente. Entonces, todo es un negocio, pero pasándonos de lo que es el negocio, hablar a la necesidad real que tenemos las y los ciudadanos, ahora los niños, las niñas que están estudiando, el teletrabajo, se empieza a hablar ya sobre los derechos digitales. Al hablar del derecho digital, eso implicaría también que debería ir de la mano con la legislación para que sean reconocidos estos derechos digitales. Definitivamente creo que lo primero que se tiene que hacer es evidenciando esta gran necesidad, esta gran brecha y esta gran inequidad que existe en el acceso a las telecomunicaciones de nuestro país. Definitivamente es proclamar servicios como los del Internet hacia servicios públicos que nos permitirán justamente a través de una regulación adecuada el que promovamos este acceso, el que promovamos esta cobertura adicional para los que menos tienen y también cuando me refiero a quienes menos tienen, no solo me refiero a las comunidades y parroquias rurales alejadas, digamos, del país, sino me refiero también a que en las propias ciudades tenemos una deficiencia de acceso. ¿Cuántas familias hoy por hoy en Quito y en Guayaquil tienen 3 hijos y los 3 estudian con un celular? Que es algo totalmente inadecuado. Entonces, solamente promoviendo una legislación que permita la equidad, la justicia social, en lo que tiene que ver con los derechos de conectividad y de digitalización en el país, vamos a poder justamente mejorar los 3 rubros fundamentales que se necesitan para un desarrollo adecuado de las telecomunicaciones, donde tenemos un acceso que es lo más importante, es decir, tener la capacidad de conectarnos al Internet, tener los equipos disponibles o que la oferta de equipos esté al acceso de la economía de las personas, y lo tercero es una capacitación adecuada. Solamente el desarrollo de estas 3 aristas vamos a hacer o hará que las personas tengan y puedan realizar ese consumo adecuado de un Internet de manera productiva. Caso contrario, caeríamos en este vicio de tener Internet, pero que la gente lo desperdicie en redes sociales, que lo desperdicie en aplicaciones que no se utilizan de manera productiva y que, ojo, no es tan mal per se, pero definitivamente el Internet en una época en la que necesitamos muchísima conectividad para desarrollar nuestras tareas, tiene que ser utilizado de manera productiva para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Me gustaría hacer una precisión a lo que dijo Carlita Coronel en torno a estas glosas que se desvanecieron y desaparecieron con Conecel. Las autoridades pertinentes y competentes tendrán que investigar, pero sí genera incertidumbre, sí genera especulaciones al respecto, porque parecería que hay arreglos institucionales y políticos que han fraguado esto para que ese beneficio se facilite, un beneficio a dicha empresa. Pero bueno, más allá de esto y entrando en materia de lo que nos compete, estimado Adrián, hay algunas cifras que preocupan y generan incertidumbre. Y es que un reciente estudio de UNICEF, que ha seguido de cerca el impacto en los planteles públicos de educación, de escolarización del país, en una encuesta en línea, demostró que el 87.2% de docentes respondió haber estado en contacto con sus alumnos las últimas 2 semanas. Eso hace concluir que el 12.8% no ha logrado estar en contacto con esos estudiantes. También hay otro dato que asusta o preocupa, es que en la sierra ecuatoriana el 18.8% de los chicos consultados dijo que ha pensado en dejar los estudios y generar deserción escolar. En la costa ecuatoriana el 24.5% de los chicos opina lo mismo, es decir que 6 de cada 10 personas opinan que aprenden menos en este tiempo de pandemia que estando en sus clases. De alguna forma este ha sido un justificativo por parte del gobierno para empujar a la asistencia a ciertas escuelas rurales.
mas no se soluciona el tema de conectividad porque ha existido un cierre arbitrario de los infocentros. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, primero comentarte acerca un poquito de las cifras, ¿no? La verdad desnudan una grave realidad que tenemos en el país. El tema de la deserción escolar no es nada más que la consecuencia de un gobierno que no ha podido ver una política pública de manejo de la pandemia para que los estudiantes, los niños puedan continuar con su educación de manera, digamos, de alguna manera normal. Lo otro, entender que justamente la dura realidad, mientras más alejadas se encuentran las comunidades y parroquias, se vuelve más difícil. Solamente para complementar uno de los datos, en nuestra ruralidad solamente 2 de cada 10 personas poseen un teléfono inteligente. Entonces, en este contexto, pretender justamente cerrar proyectos como lo pretendieron hacer durante más de 1 año y medio de los infocentros comunitarios, que brindan atención a más de 5,000 unidades educativas en el país y que apoyan a la educación de más de 700,000 niñas, niños y adolescentes, realmente resultaba descarado y realmente resultaba una manera también hasta cierto punto inhumana de tratar y de maltratar a las personas de las comunidades y parroquias rurales. Felizmente y solamente la lucha ciudadana ha permitido que este proyecto realmente siga operando en el país, de manera irregular en algunas provincias, pero todavía se encuentra operando de alguna forma. Esperamos nosotros y tenemos la fiel convicción de que el próximo gobierno, confiando en la propuesta del candidato Arauz y del candidato Rabascal, fortalezcan proyectos sociales como el de los infocentros para que las comunidades y parroquias rurales de nuestro país puedan tener mejores condiciones de conectividad. Para todos ha sido realmente algo muy penoso ver a nuestras niñas, niños en las ramas de los árboles o en el filo de una carretera, en el páramo, tratando de obtener una señal de celular para continuar con su educación. Y creo que ese no es el país que queremos los ecuatorianos, no creo que ese es el país que se merecen tampoco nuestras niñas, nuestros niños, y realmente creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner el hombro para justamente tener una mayor equidad y que el servicio del Internet realmente llegue a este objetivo tan loable que es declararse un servicio público y que a través de esto podamos tener una equidad mejor en el servicio para los ecuatorianos. Estimado Adrián, consultarte sobre algo particular que lo hemos investigado en este espacio junto con Adrián Acosta, que tiene que ver con ciertas, ¿cómo decirlo?, presuntos actos de corrupción dentro de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Nosotros hemos receptado denuncias del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Ecuador y de las diferentes provincias del país, específicamente de la costa, que nos permitían de alguna forma evidenciar un problema que pocos lo pueden palpar, que tiene que ver con estos contratos para que el sistema de telecomunicaciones dé un salto del cable de cobre a la tecnología GPON o de fibra óptica. Ahí también me parece que hay una oscuridad en torno a los argumentos por parte del gobierno. No se ha promovido, digamos, licitaciones abiertas con transparencia, con fiscalización, con veedurías ciudadanas, como establece la ley, y tampoco se ha logrado, digamos, pasar de esa tecnología que ya en este momento es obsoleta, que es el cable de cobre, a esta tecnología de fibra óptica. ¿Qué decir al respecto de esto? Más allá del juicio de valor, ¿qué es lo que necesita el país? Bueno, primero acerca del esquema de cambio de fibra óptica, de cable de cobre a una fibra óptica. Esto, la verdad, va de la mano con el desarrollo de las telecomunicaciones. Recordemos, una fibra óptica nos permite un mayor ancho de banda o una mejor calidad de internet que lo que puede aportarnos un cable de cobre. Y este proyecto, solo para mencionarte, porque lo conozco de cerca, fue aprobado este cambio en el 2015. Es decir, la inoperancia de este gobierno, de quienes han manejado la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de estos últimos años, ha hecho no solo que el proyecto se lleve de manera corrupta, con todas estas irregularidades en los procesos de contratación de quienes tienen que hacer el despliegue o el cambio de este cable, sino que también ha llevado a un retraso en lo que ya hoy por hoy debería ser una autopista de telecomunicaciones de fibra óptica en nuestro país, que estaba planificado para que en el 2019, para que a comienzos del 2019 esté listo todo el cambio de la tecnología de cobre por la tecnología GPON o de fibra óptica.
y realmente solamente la inoperancia y solamente la desidia de los funcionarios actuales del gobierno ha hecho que se retrase esto, perjudicando económicamente en definitiva a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, a CNT y también evidentemente a los ciudadanos, quienes, como tú lo mencionabas, ya con estos manejos oscuros de contrataciones que no se encuentran, digamos, dentro de los parámetros de contratación pública transparente, dentro de los parámetros de una licitación abierta, entonces no deja nada más que entrever esos oscuros intereses que tienen en llevarse la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en peso y realmente afectar al patrimonio de todos los ecuatorianos. Mi estimado Adrián Ibarra, muchísimas gracias. Quisiera que nos puedas cerrar también con un mensaje, tomando en cuenta de que al parecer todas estas acciones que ha tenido el gobierno actual han sido solamente por borrar de un plumazo más que por hacerlo de una manera técnica, tomando en cuenta que se cierran, por ejemplo, los infocentros con todas las necesidades que se dan en la pandemia, se cierran en el 2020, julio del 2020, y tomando en cuenta de que las estadísticas que nos dice el INEC, las últimas del 2019, solo el 45.5% de los hogares en Ecuador tenían acceso al internet. No creo que haya cambiado mucho en este tiempo tampoco, obviamente por las necesidades económicas que tienen los hogares. Un mensaje final para nuestros oyentes, Adrián, sobre este tema de la conectividad. Bueno, primero, definitivamente la conectividad hoy por hoy es algo tan necesario en nuestros hogares, en cualquier segmento que nos encontremos. Desde quienes más poseen a quienes menos poseen en el Ecuador, tienen ese derecho a tener una conectividad adecuada. No solamente el acceso al internet como tal, sino también a los equipos y a una adecuada capacitación. Y eso se traduce realmente en que necesitamos en el país un gobierno que tenga la voluntad política para velar por quienes menos tienen y que puedan tener estos accesos y así la brecha digital en nuestro país pueda disminuirse. Esperemos realmente que esto pase. Tengo la fiel convicción de que este cambio de gobierno nos va a permitir volver a encaminarnos en la ruta y en el rumbo de los gobiernos de políticas públicas en favor de los que menos poseen en nuestro país, de los más pobres, y realmente vamos a poder tener un país conectado, vamos a poder tener un país con acceso al internet justamente para los más desposeídos. Adrián, muchísimas gracias por tu participación. Quiero decirte que eres el más querido en las redes sociales. Muchos saludos de diferentes provincias del país, así que felicitaciones por ese trabajo porque se nota, la gente te estima mucho. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias, Carlita, por la invitación y siempre a las órdenes. Gracias, Nos estamos Adrián. viendo. Saludos. Adrián Ibarra, ex ministro de Telecomunicaciones, estuvo con nosotros comentando sobre la conectividad y el internet en tiempos de pandemia, que creo que ha sido para muchos un dolor de cabeza más que una ayuda, y ya pues esto nos ha tocado Todos vivir. hemos transitado por ese no ha problema sido, y no ha sido realmente algo para lo que estábamos preparados todas y todos. Sin embargo, no es que nos ha ayudado muchísimo el gobierno, que digamos. No se olviden que tenemos la trivia de esta semana, mi estimado Andrés. Espero que ya hayas contestado la trivia, aunque tú no participas. ¿Quiénes fueron presidentes? Ya me censuró, güey. ¿Quiénes fueron presidentes de la Asamblea Constituyente de Montecristi del 2007? ¿Quiénes fueron los presidentes de la Asamblea Constituyente de Montecristi del 2007? Su respuesta al 098-947-0058. 098-947-0058, un mensajito de WhatsApp con la respuesta A, Mauro Andino y Luis Hernández. B, Alberto Acosta y Fernando Cordero. El Corcho C, Cordero. César Rodríguez y Alberto Acosta. ¿Cuál piensas tú? Yo no puedo decir la respuesta, pues, Andrés. Sí Yo tampoco participo, claro, pues, sino como pregunto. 098-947-0058, no se olvide poner su nombre y su apellido para que pueda participar en nuestro concurso de la trivia. ¿Cuáles son los premios? A ver, Carlita, yo quiero saber los premios. ¿Una cita con Carlita Coronel? No, es una cita con el doctor Acosta. Acosta. Con el doctor Acosta. Con el doctor Acosta. ¿Usted ha visto las tacitas lindas que nosotros tenemos promocionales de Pichincha Universal? Hermosas. Usted se puede llevar en el pack de promoción que tenemos de Pichincha Universal. Tenemos además... En el pack de promoción. Esos Dios mío, ya hablar otra cosa, el Andrés. La mochila que es además de súper linda para cuando usted salga a hacer deporte, salga a caminar, es muy cómoda, y tenemos ahí otras sorpresas de Pichincha Comunicaciones para usted, que se lo puede ganar este viernes si contesta muy bien la respuesta y la trivia de esta semana. Mi querido Andrés, muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo, queridos amigos, queridos oyentes. No se olviden, como siempre lo decimos, ustedes y nadie más son los dueños de las conclusiones. Nosotros, simples interlocutores. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Esto es 7F Ecuador por más democracia. Adiós. Chau.